Hola, mi nombre es Valentina Costa Trujillo y este es mi primer aprendizaje sobre el bullying y violencias escolares. Para empezarlo, me parece muy importante reconocer realmente qué es y en qué consiste el bullying o el acoso escolar. Entonces nosotros vamos a referir estos términos como ese tipo de comportamiento violento, intimidante, abusador que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante esa etapa escolar. Bueno, este se trata de una serie de maltratos continuos. O sea, no es maltrato de un solo día, no es como que este día me levanté y te molesté, sino que es algo que le pasa a un estudiante durante todos los días, los meses y quizás durante todo su ciclo escolar, que son llevados a cabo de manera intencional. No es obligatorio, sino que es alguien que por diferentes problemáticas familiares o por escenarios que ha visto en la calle o que ha visto en su colegio, lo hace de manera intencional, siendo bastante agresivo. Y su propósito siempre va a ser agredir, generar inseguridad y entorpecer esa libertad, esa manera de desenvolverse, de ser libre escolarmente de la víctima. Lo importante de tratar este tema en el colegio es principalmente que se evite, porque es que ¿qué pasa? Con el bullying y el acoso escolar se tiene muchísima desinformación y es que nunca se le da la importancia que se le tiene que dar, porque se piensa, no, son juegos de niños, él lo está molestando porque es algo que suelen hacer los niños, pero realmente no se dan cuenta del trasfondo que tiene esto. Y es que nos hemos dado cuenta, según el caso que leímos, que no es algo que simplemente afecte la parte psicológica, sino que también puede afectar a la persona de manera física, porque el querer retenerse tanto a ir a clases puede provocar que se enferme solo por el hecho de tengo miedo de ir al colegio, tengo miedo de asistir. Es por eso que en la lectura de Calvo y Belles nos hablan de algunos tipos de como indicadores o ideas que puede desarrollar una persona que está siendo víctima. Una persona que está siendo víctima de bullying en el aula de la clase suele tener algunos indicadores precisos. ¿Por qué? Porque se reconoce mucho el tema y se ha visto más o menos que pueden llegar a sentir. Por ejemplo, lo que es esas manifestaciones de miedo. Y eso se puede notar mucho en el aula de clases. A ese niño que vemos callado durante toda la clase, que no charla con nadie y que cuando alguien se le acerca siempre se va a sentir intimidado. Y por ende también va a tener cambios de humor muy constantes. Como es muy normal que pueda estar llorando y que muy pocas veces se le note esa felicidad. Algo que también se debe notar y que esto en sí es mucha atención del docente es qué pasa cuando ese niño decide hablar en clase. ¿Cómo es escuchado? ¿Realmente sus compañeros lo escuchan atentamente o se burlan? Entonces, porque se burlan porque probablemente el niño no tiene amigos y realmente le cuesta mucho relacionarse, tiende a estar solo. Y preferiblemente lo que hace es intentar alejarse de sus compañeros porque se siente agredido por ellos o siente un tipo de temor. Y algo que lo puede notar mucho de alguien que está sufriendo bullying es que tras de que está sufriendo el bullying y está siendo la víctima, en este caso, suele irle mal en el colegio. ¿Por qué? Porque empieza a faltar. Y falta por temor a que en el colegio a mí no me reciben como debería. Entonces empieza a bajar sus notas y principalmente empieza a sentir señales en su cuerpo de manera física, que se suele enfermar mucho y enfermarse de verdad. Y así como hay distintos indicadores cuando estamos hablando de una víctima, también hay indicadores de un agresor. Y es que al agresor lo vamos a reconocer muy fácilmente cuando entramos a un aula de clase. Si es el que más le vaya a faltar el respeto a todos sus compañeros. O sea, ese estudiante que tira papelitos, que se burla, que suele acosarlos más, que los critica. Ese es el estudiante que más se nota, el que podemos llamar el desordenado, ¿no? Pero aquí no quiero caracterizarlo, ¿no? Pero lo suelen llamar así. Entonces, ¿qué pasa con este estudiante? Que constantemente va a presentar conductas destructivas, en donde se demuestra que tiene muy poca autocontrol de sus expresiones, de sus emociones y de su actuar. Porque eso va a actuar impulsivamente, o sea, no va a tener esa capacidad de pensar, oye, ¿será que está bien lo que le estoy haciendo a él?
o a mí me gustaría que me hicieran esto, o será que debería seguir haciendo así. Entonces puede ser muy grosero y burlón con sus compañeros y hasta con sus profesores, además de que sus notas no suelen ser buenas. Este estudiante también se va a reconocer mucho porque suele ser agresivo verbalmente, o sea, suele insultar mucho, suele ser muy irónico, y siempre intenta con esa, a la manera de insultar, ridiculizar, burlarse de los que él va a considerar más frágiles o inferior a él, porque claro, va a estar rodeado de un grupo de personas en busca de reforzarle esas conductas que él tiene a los demás, y probablemente este grupo de personas está con él por ese miedo también de que si no estoy con este me va a ir mal y él me va a empezar a molestar. Entonces impone sus ideas ante los demás y tienen que ser aceptadas. ¿Y qué pasa? Como todo este bullying y acoso escolar, vale aclarar que claramente sucede en el colegio. Entonces la idea es que aquí el colegio tiene que por ley ponerse a actuar y principalmente velar por la acogida de los estudiantes, o sea que todo estudiante se sienta en un lugar seguro y cómodo para su formación. Entonces se debe crear una figura de alumno acogedor, como lo decía la lectura, en busca de recibir a los nuevos que vayan entrando, a los que no tengan casi amigos porque son tímidos y les cuesta socializar, porque eso puede pasar. Y la idea es recibir a todos y formar una comunicación que construya un espacio donde ellos se sientan realmente seguros, todos se sientan realmente seguros. Algo muy importante también va a ser que el colegio tenga elaborado unas normas de convivencia, o que en cada aula de clase se creen unas normas de convivencia creadas por todo el alumnado. De alguna manera ellos se van a sentir integrados, ok, mis ideas sí van a ser importantes y por ende lo que yo sienta me pase también va a ser importante. Y además el colegio tiene que evaluar muy bien las actitudes en las primeras etapas de la escuela. Algo que también se debe trabajar en la escuela, todos esos son como factores importantes a trabajar en la escuela, es que se debe observar los posibles problemas o dificultades del alumnado, dentro y fuera del aula. ¿Por qué? Porque quizás vemos que los alumnos en la clase se comportan ideal, pero apenas salen al patio, quizás hay unos que le tropiezan a otros, que se ríen del amigo, que le cogen la maleta y la botan o le hacen alguna maldad, le riegan el agua y demás. Y aquí la idea es fijarse en esos indicadores de acoso que se recogen todo lo que se mencionó anteriormente, para conocer lo que está sucediendo, las malas conductas y actuar desde un principio, antes de que el problema sea grande. Y muy importante también que la comunidad educativa logre conocer realmente este tipo de situaciones, ¿no? Que logre saber, que al conocer qué es el acoso escolar sepa cómo intervenir mediante ya sean mediadores, que sean los mismos estudiantes, profesores, psicólogos, acompañamiento, pero que sepan cómo intervenir a estos problemas principalmente para la víctima, pero también para el victimario, porque claro, son niños y los niños no vienen con mentalidades malas. Las mentalidades y todas sus ideas, creencias y actitudes las cogen de la sociedad en la que se rodea, de su casa, de lo que ve en la calle o de lo que hasta puede llegar a presenciar en el colegio. No es algo que viene en su naturaleza. Finalmente, además de la comunidad escolar, la comunidad familiar, la familia también debe estar presente en estos casos, tanto en la parte de la víctima como el victimario. Entonces se tiene que hablar con la familia de la víctima, comentarle que su hijo está siendo acosado, está sufriendo acoso escolar y qué tendría que hacer al respecto. Todo este acompañamiento psicológico y el apoyo principalmente, el brindarle amor y ayudarlo con todas las inseguridades que le puede llegar a provocar el victimario, pero no tratar al victimario como lo peor que hay en este mundo y ok, tú eres el mal así que nosotros no te vamos a ayudar, echa para allá. No, ese sería un problema, porque el victimario también necesita una atención psicológica, hablar con sus padres y decirle: mira, nosotros hemos notado estos comportamientos en tu hijo, deberías regular esto en casa, deberías trabajar esto en casa, pero con mucho cuidado, porque ¿qué pasa? Que cuando unos padres que pueden ser violentos y que su hijo cogió esas conductas de sus padres, ese niño apenas llega a su casa, le van a pegar, lo van a maltratar, por ley,
O simplemente, ¿por qué? Porque van a decir, no, te dejaste ver. ¿Cómo te vas a dejar ver cuando le estás haciendo eso a tu amigo? ¿Cómo le puedes estar haciendo eso a tu amigo? Cuando se dan cuenta que quizás el problema empieza en casa. Entonces es por eso que se tiene que tratar con una intervención muy cuidadosa. Y finalmente, ya cuando se traten estas dificultades de la víctima y del victimario, empieza la intervención de observaciones en la clase. O sea, que ya vamos a ver cómo se están comportando, qué actitudes han cambiado, qué se puede mejorar, si las cosas realmente no han cambiado, se tienen que volver a hablar con los padres. Pero la idea es que ambos logren estar en su ambiente escolar tranquilos, sin necesidad de atacar a otros y sin ser atacados.